Bueno, empecemos con esto. Entonces, desde la pregunta número 2 que nos dice, utilice una escala real, regla y lápiz para realizar un triángulo que contenga las medidas de 10 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Responda, ¿fue posible la construcción de la figura? Y teóricamente, ¿qué conceptos ve allí relacionados con lo que está encontrando? Bueno, se nos menciona entonces, yo lo voy a hacer en GeoGebra, por cierto, esta aplicación estará, o bueno, esta página estará en la descripción del video. Entonces, yo como base voy a tomar los 10 centímetros ya que es su lado mayor, e incluso lo podría hacer así, pero por orden y ser un triángulo, vamos a tomarlo de esta manera. Se nos dice que su primer lado es de 4 centímetros. Bien, este es el punto de referencia entre los 4 centímetros, entonces lo vamos a denominar desde acá. ¿Cuál es el siguiente? Desde la otra punta de la base vamos a marcar los 5 centímetros, que sería acá. ¿Cuál es su punto eje? Sería acá. Ahora bien, acá ya notamos que la primera pregunta a la cual se nos hacía referencia, si es posible la construcción de la figura, sería un no. Y teóricamente, ¿qué hemos relacionado acá? Bueno, según el señor Euclides y su teoría de desigualdad triangular, nos dice que A más B es mayor a C. ¿A qué se nos refiere esto? Desde el principio tomé C como 10 centímetros. ¿Por qué? Porque es el número mayor, ¿no? Entonces, ¿qué es A y qué es B? Bueno, A y B son los otros lados. ¿Cuál es A? Pues lo vamos a tomar como el número 4. ¿Cuál es B? Incluso acá se marcó un poquito mal, pero incluso se marcó. B es 5 centímetros. Ahora bien, la regla es muy clara y muy directa. Nos dice que A más B es mayor a C. Este caso no lo cumple porque 4 centímetros y 5 centímetros es menor a 10 centímetros como se nos planteó en el inicio de la pregunta. Entonces, siendo de esta manera, teóricamente se nos explica con la desigualdad triangular. Y respondiendo, haciendo resumen, entonces sería, ¿fue posible? No. Teóricamente, ¿qué vemos allá? Bueno, el señor Euclides nos da la respuesta con la desigualdad triangular. Bueno, para este ejercicio realmente voy a dar la explicación de cómo llegué ahí porque siento que si explicara cada uno no me daría el tiempo que requiere el video. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para cada uno, para la pirámide, para el cono, para el cilindro y para el esférico, a todo le encontré el volumen. ¿Por qué? Porque es la unidad de medida, lo cual me va a dar los mililitros, los litros o sí, exacto, estos dos que me requiere eh, en las preguntas, porque se nos dijo que en litros y también en milímetros. Para ello, también hay el área de la base para saber algunos valores en los cuales en ciertas operaciones se tenía que tomar. Por ejemplo, en el de la pirámide que se nos dijo que tenía dos lados de 4 metros y 3 metros, lo calculé siempre en medida de metros. Por ejemplo, acá en el centímetro, en la altura se nos dio en centímetros, lo cual convirtiendo sabemos que 100 centímetros es un metro. Entonces, haciendo la misma operación, tomé como medida los 4 metros. ¿Por qué? Porque para ello necesitaba el área de la base, que lo hice en casi todos, ahorita vemos la excepción. ¿Cuál era la operación para hallar el área de la base? Sencillo, era largo por ancho, reemplazando valores 4 por 3 nos dio 12 metros al cuadrado. ¿Por qué metros al cuadrado? Es justamente a donde quiero llegar, porque en el volumen necesito el área de la base por la altura dividido 3. Reemplazando valores, área de la base 12 metros al cuadrado, altura nos daba 4 metros, que lo tomamos al inicio precisamente por eso, porque al multiplicar metros por metros, metros al cuadrado por metros, se nos iba a dar metros cúbicos, los cuales nos iba a ser importante para poder encontrar lo que serían los litros y los milímetros. ¿Por qué? Resolviendo la operación y siendo un poco más conciso en lo que digo, nos daba que esta operación nos daba un resultado de 16 metros cúbicos. Los metros cúbicos se pueden pasar a litros, lo cual significa que por cada metro cúbico son 1000 litros. Respondiendo de esta manera a la pregunta A, voy a recopilar un poco. En la pirámide nos da 16.000 litros. En el cono nos daba 9.424 litros. En el cilindro nos daba 28.272 litros.
Por último, en el esférico nos daba 14.136 litros. Respondiendo así a la pregunta de los litros. Como les dije, cada uno tiene su operación. Realmente en el cilindro y el cono fue muy parecido, simplemente que en el cilindro tomamos pi por radio al cuadrado y acá también lo tomamos con la excepción de que en el volumen, en el cilindro no dividimos por 3, siendo este el caso de cono donde sí dividimos por 3. Adentrándonos un poco más, respondiendo a la pregunta de cómo se llegó a milímetros, precisamente, justamente esto se relacionó bastante porque a los litros los podemos pasar en milímetros haciendo la conversión. ¿Cuál conversión? Básicamente se nos dice que un litro son 1000 mililitros. Entonces multiplicamos los litros que cada uno ya tenía por 1000, dándonos que esto se convertía cada uno en unidades de millón. Por ejemplo, en la pirámide son 16 millones de milímetros. En el cono son 9.424.000 mililitros. En el cilindro son 28.272.000 mililitros. Y por último en el esférico 14.136.000 mililitros. La pregunta B nos decía que enlistáramos los tanques de mayor a menor capacidad dada en mililitros. Esto nos ayudó bastante ya que resolviendo simplemente tendríamos que poner en orden, siendo de esta manera. El mayor era el cilindro, el último era el cono, con cada unidad acá dicha en millones, con qué capacidad en mililitros. Entonces, siendo de esa manera, primero cilindro, segundo pirámide, tercera esfera y cuarto cono. Resolviendo así la pregunta A y B. Pasemos con la... Bueno, ahora para el punto C, recordemos, esto es una explicación breve, no es un paso a paso de cómo se hizo, porque no nos daría el tiempo. En cada uno tuvimos que convertir el área, que siempre nos da resultado en metros cuadrados, a centímetros cúbicos. ¿Por qué? Recordemos que el área se mide de esta manera, que a pesar de que nos diga centímetros, no estamos calculando un volumen o algo así para que nos den exactitud de centímetros, sino que el área se nos da al cuadrado. Entonces, básicamente, fórmulas para cada uno. El del cilindro era 2 por pi por radio al cuadrado más 2 por pi por radio por altura. Recordemos que esta es una multiplicación aparte de esta. La suma que se tiene que hacer es el del total de la multiplicación de ambos. Como les dije, realizamos esto y nos daba 51 punto. Esto es un decimal, no es una unidad de 1836 metros al cuadrado. ¿Y cómo se convertía esto? Ya vamos a ver que se hizo en todas prácticamente. Un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, de esta manera, dándonos resultado del cilindro, 518.003, acá sí es una unidad de 1000, 518.360 centímetros al cuadrado. En la esfera, realmente saltamos algunos pasos, ya que esta no tiene lados. Entonces realmente calculamos 4 por pi por el radio al cuadrado, que nos daban 28.274 metros el cuadrado, convirtiéndolo en este resultado 282.740. En el cono se tuvo que hacer una operación diferente, ya que tuvimos que sacar Pitágoras debido a que para hallar la generatriz. La generatriz que después eventualmente se halló, y volviéndose parte de la fórmula, ya que necesitábamos pi por radio al cuadrado más pi por radio por la generatriz, siendo de esta manera que también nos da en metros cuadrados, nos da 27.199 metros cuadrados por convirtiéndolo nos da, recordemos que siempre cuando vamos a convertir ponemos nuestra unidad acá y nuestra unidad acá para poder cancelarlas entre sí, dándolo de que 27.199 nos da por 10.000 271.990, siendo este el último caso donde pues es una pirámide rectangular, lo que significa que tenía 4 lados. Tuvimos que hallar primero em, la altura inclinada de cada lado para después hallar el área de los 4 triángulos que forman esta pirámide rectangular. Esto nos da por 2 lados, siendo vamos a decirlo así, el mayor, el menor, como lo quisiéramos llamar.
Pero bueno, ambos tenían su altura inclinada, sino que uno era mayor que otro, pues dado a que las operaciones algunos contenían números mayores. Entonces, a pesar de que acá solo hay un resultado para el área de los cuatro triángulos, los que medían 4 metros, estos son 2. Entonces, acá teníamos 2 y acá teníamos 2. Después tuvimos que hacer la suma de los lados largos con los lados cortos. ¿Cuál es el lado largo? Básicamente el 17.08, lado corto 13.41. De esta manera, cuando lo sumamos todo, nos daba 42.49 metros al, al cuadrado. Después esto ya lo teníamos que convertir, lo cual ya sabemos de sobra que era por 10.000, nos da 424.900 centímetros cúbicos, respondiendo así la pregunta número C de K. Bueno, para este último escenario realmente no hacía falta complicarse mucho, sino realmente utilizar un poquito la lógica, porque se nos dice, si se tienen tres láminas, recordemos, tres de 6 metros por 4 metros, o sea, altura por base, es material suficiente para la construcción de los 4 tanques. También se nos dice cuánto material de cada lámina se desperdicia, también cuánto material sobra o cuántas láminas más me harían falta. Básicamente, teníamos que tomar el total de cada área superficial de cada tanque, cual ya teníamos, y sumar, lo cual nos daba 149.79 metros al cuadrado. ¿Cómo hallamos el área de una lámina de solo uno? Recordemos que era 3, entonces el resultado que nos daba esta operación teníamos que multiplicarla por 3, que básicamente 6 por 4, 24, por 3, 72. Acá ya podíamos responder muy sencillo las preguntas. ¿Es material suficiente? No lo es. ¿Por qué? Porque 72 no alcanza a cubrir 149. Ahora bien, ¿cuánto material de cada lámina se desperdicia? Básicamente no sería ninguno. ¿Por qué? Porque no nos llega. No nos llega el material de 72 para 149. ¿Cuántas láminas me harían falta? Nos harían 7. ¿Por qué? Si multiplicamos lo que nos da cada lámina, que es 24 por 7, nos daría 168. Con lo cual la respuesta sería 7 más. Ahora bien, siendo este el caso, acá sí podríamos responder cuánto sobraría. Bueno, básicamente si tomáramos por caso donde nos hubieran dicho que teníamos las 7 láminas más, pues nos daría que 168 alcanzaría a cubrir a 149, lo cual significa que el restante de ambos, recordamos que 168 menos 149.79 nos sobraría 18.21 metros cuadrados, lo cual respondería de cuánto material sobraría, siendo este el caso donde tuviéramos las 7 más. Respondiendo así la pregunta número D, y con esto concluyendo el video. Muchas gracias.